marcha, pero lamentablemente a medida que van ingresando a las distintas ciudades que han sido brutalmente atacadas por los terroristas de Hamás, van aumentando la cantidad de víctimas fatales. Según el último reporte, también hay 2.900 personas heridas, de los cuales medio millar de ellos se encuentran en grave estado. De las víctimas de estas 1.200 personas, tengan en cuenta que cerca de 160 son soldados caídos, es decir, todo el resto son civiles. Por eso se habla de la brutalidad de este ataque sin precedentes, el más fuerte, el más cruento que ha sufrido el Estado de Israel en su historia, un ataque sorpresivo por aire, por tierra y por mar. Han convocado a más reservistas y hay un dato también que se ha conocido en las últimas horas. Casi el 4% de la población está actualmente en el ejército, alistados para defender el país, han abandonado sus hogares, han dejado sus hogares para defender a su país. El servicio militar, tengan en cuenta allí, es obligatorio tanto para hombres como para mujeres a partir de los 18 años. Hay quienes inclusive, mientras transmitimos historias y desde aquí, desde la pantalla de Edinews, te contamos también las historias de aquellos que quieren regresar a sus países de origen y que quieren ser repatriados, mientras vamos siguiendo también cómo son los operativos de repatriación. Hay quienes al revés quieren volver a Israel justamente para defender a su país, así que están encontrando la manera, y hay muchos que ya lo hicieron, de abordar algún vuelo para poder alistarse en el ejército. Mucha información para compartir en el día de hoy. Vamos a estar hablando, por supuesto, de estos operativos de repatriación a los que yo hacía referencia. Por ejemplo, en el caso de Brasil, ya ha aterrizado en territorio brasilero el primer vuelo de repatriación. ¿Qué pasa en la Argentina? Vamos a estar hablando con el embajador de Israel en Chile también para ver cómo están coordinando todo el trabajo de regreso también de sus ciudadanos. Las palabras del Papa Francisco en las últimas horas volvió a hacer referencia al conflicto y principalmente puso énfasis en la liberación de los rehenes. Pidió enfáticamente que los terroristas de Hamás liberen a los rehenes que tiene en su poder. En minutos, enseguida, entonces, también las palabras del Papa Francisco. Estamos ahora en comunicación con Johnny Barzilai. Es israelí, tiene 30 años, es traductor, vive en Sderot, a 30 kilómetros de la frontera de Gaza. Es la ciudad más cercana a Gaza y que ha quedado lamentablemente reducida a escombros, ¿no? El daño allí ha sido prácticamente total. Johnny, Agostina Scioli te saluda desde Argentina. Desde ya, muchas gracias por este contacto en momentos tan difíciles. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Dónde te encontrás actualmente? Ahora, en este momento, estoy en la casa de mis padres, que está en Ashkelon, es una ciudad que queda a 30 kilómetros de la Franja de Gaza. Bien. ¿Que fue atacada ayer? Si atacaron ayer. Claro. ¿Cómo se refugiaron en ese caso? ¿Cuál es el protocolo que han seguido también? Porque Sderot, donde en realidad vos vivís, es uno de los puntos que más han atacado, ¿no? Y ayer han atacado la ciudad de tus padres. Sí, bueno, en mi caso, por casualidad, el sábado el viernes dejamos a Sderot para ir a visitar, porque era una fiesta de Simchat Torah acá en Israel. Sí. Fuimos a celebrar con la familia y pasamos la noche en la casa de mis padres. Y en este momento, en la mañana de sábado, empezaron todas las cosas más horrorosas que hemos podido imaginar. Claro. Claro. Yo decía, las primeras imágenes que han surgido de Sderot, de lo que ha quedado, ¿no?, de la ciudad, para quienes no conocen el territorio, es la ciudad más cercana a Gaza. Fue liberada recién el lunes, luego de 3 días de ataques. ¿Has tenido posibilidad de volver? ¿Está totalmente inaccesible? ¿Has podido recuperar? De ninguna manera. No se puede entrar directamente. No se puede porque los que intentaron entrar, muchas veces el ejército los para. A veces, si uno pone música en el auto o no escucha a que le dicen parar, lo disparan hasta el ejército, porque estamos en un estrés. Creo que el público también, la gente, el ejército están con mucho estrés por el hecho de que hay todavía terroristas, y mientras ahora estamos hablando, yo estoy escuchando por la ventana disparos por terroristas que probablemente están cerca, que están siguiendo entrar en alguna manera, o
terroristas que quedaron en la zona y ahora quieren salir y disparar a la gente, a los civiles. Ahora, Johnny, es decir, no solamente hay ataques aéreos, el ejército dice tiene las fronteras controladas, pero hace especial hincapié en esto, en el recaudo que hay que tomar porque no pueden garantizar al 100% que no hayan quedado terroristas infiltrados. ¿Vos no confirmás que en estos momentos estás escuchando disparos? Es decir, no estamos hablando de ataques aéreos que lamentablemente siguen sucediendo prácticamente en todo el territorio, pero escuchás disparos, es decir, ¿dónde estás vos? Estamos con una alarma, ya los dejo, en un rato volvemos. Sí, por favor, por favor. Bueno, esto que estamos viviendo lo vivimos también en el día de ayer con una ciudadana uruguaya que estaba en Tel Aviv y ahora en comunicación nuevamente directa con Johnny, que en este caso se encuentra en otra ciudad mucho más cercana a la Franja de Gaza, a 30 kilómetros de la Franja de Gaza, y nuevamente tiene que correr por su vida, tiene que refugiarse porque comenzó a sonar la alarma por ataques aéreos. Pero paralelamente, Johnny nos contaba que en ese mismo momento estaba escuchando disparos y eso implicaba, o él mismo presumía, que en realidad había terroristas circulando y disparando en el barrio donde se refugió, porque originalmente él vive en Sderot, que tal como yo decía, todo ha sido sangre, destrucción, 40 residentes masacrados, es prácticamente una ciudad fantasma, Sderot, y no pueden regresar. Se refugió en la ciudad donde viven sus padres y ahora está viviendo este calvario nuevamente, es decir, tienen que probablemente moverse del lugar donde han elegido para refugiarse. Me parece que ahí regresó. Johnny, no sé si nos estás escuchando. Bien, sonó la alarma aérea. Estamos, en las últimas horas estamos bajo de un ataque brutal aéreo de muchos misiles. Creo que ya pasamos los 100 misiles alrededor de mi ciudad. Sí. No sé si hay caídas o si hay, disculpen, estoy escuchando las bombas. No sé si hay caídas o si hay heridos o muertos, porque no tenemos luz, se cortó la luz, no hay electricidad en las casas, el internet funciona lento. Yo tengo un celular, uno en la casa con un plan que sí funciona, pero el resto no sabemos qué pasa. Claro. Entonces, digo, Johnny, en este caso que vos te encontrás en una ciudad donde, bueno, el conflicto es latente, tenés que evitar hacer ruidos, cocinar, digo, ¿cuáles son las directivas que tienen? Considerando lo que vos nos decías, que capaz que hay terroristas porque escuchás disparos. Sí, lo que pasa acá en Ashkelon, en general no hubo una entrada de terroristas en los primeros días. Ayer sí, a la noche, nos pidieron entrar en las casas, apagar las luces y quedar en los cuartos seguros. Los cuartos seguros que están en casi todas las casas en Israel son cuartos con paredes de 40 a 50 centímetros de cemento, con puertas pesadas, con ventanas de metal, donde podemos encontrarnos cuando hay ataque alguno, de misiles o otra cosa. Ahí quedamos. Y bueno, estábamos ayer muy estresados y mataron como 3 terroristas acá al lado de mi casa. Escuchamos los disparos todo el rato, todo el tiempo. Y bueno, estamos en una realidad de verdad muy problemática, muy preocupante, ¿no? Sí, angustiante. Lo que pasa es que acá la gente está preocupada porque nos quieren atacar a nosotros, no a los soldados. Ellos atacan a los civiles, a los bebés, a la gente civil. Claro, claro, esa es la diferencia, que yo hablaba anteriormente de eso, ¿no? Sin precedentes lo que está sucediendo, porque justamente el objetivo han sido los civiles, entre ellos niños, ancianos, mujeres, bueno, y todas las imágenes que lamentablemente han circulado durante esta semana. Johnny, mientras tanto, digamos, en la zona donde estás vos, hay militares israelíes que recorren las casas, les van dando las directivas, les van diciendo qué es lo que deben hacer, cuál es la situación, cómo es la comunicación. Nosotros tenemos aplicaciones del ejército que nos avisa cosas. Cuando hay alarma, la escuchamos. A veces nos mandan mensajes. Claro. Y también por las noticias podemos ver cuáles son las nuevas instrucciones. Y también la municipalidad nos avisa por WhatsApp, por grupos, nos dice, ahora hay que entrar a las casas ya de una vez. De repente te agarran y te dicen, tenés que entrar a la casa, al cuarto de seguridad, porque pasa algo. Después te enterás de que eran terroristas bajo de tu casa, y cosas así. Estamos en esa realidad.
¿Y cómo es la vida diaria? Un poco describías recién, pero digo, para comprar alimentos, ustedes tienen un Muy abastecimiento. difícil. Te puedo decir que yo, en personal, mi familia, no hemos salido desde el viernes afuera, a pesar de que abrieron supermercados acá, Claro. pero el miedo de salir es grande, porque las mujeres violadas que vimos, los niños, que disculpen lo que nos escuchan, lo que voy a decir, pero le cortaron la cabeza a unos bebés. Sí. O sea, es algo que uno no puede imaginar, esa pesadilla, mamás que ven sus hijos muertos en esa manera y más cosas que no quiero imaginar, son cosas, son brutalidades que la humanidad creo que no vio hace muchos años lo que pasó acá. Entonces el miedo es muy grande de lo que está pasando. Y la gente, por más que pueda salir a veces, si el ejército le permite, tiene miedo de salir. La gente pide envíos y deliveries que no llegan. Los supermercados te llaman y te dicen no podemos darte el envío porque no hay. No hay porque se terminó y no hay movimiento y no hay empleados. O sea, la situación es muy crítica. Claro. ¿Tienen un abastecimiento de comida suficiente, digamos, para un par de días? ¿Cuál es tu situación en particular, Johnny, la de tu familia? En personal tenemos, por suerte, tenemos bastante, creo, hasta para 2 semanas, si te digo. Compramos bastante antes de la fiesta y lo tenemos. Y si nos va a faltar, vamos a salir, sí o sí, porque la familia es lo primero y no lo vamos a dejar sin comida. Claro. Pero así, te cuento que igual, a pesar de todo, tenemos ese miedo de salir porque no sabes por dónde te llega, si es por un misil, por un terrorista. Claro. Ayer conversando con otra ciudadana, en su caso es uruguaya, pero vive en Israel hace muchos años y vive a 3.8 kilómetros de la Franja de Gaza, me decía, yo crié a mis hijos entre sirenas, digamos, están acostumbrados de alguna manera a esto, pero ¿pudieron imaginar atravesar una situación de las características de lo que está sucediendo por estas horas en Israel? De ninguna manera. Estamos hablando hoy en día que jamás es ISIS, y creo que la población israelí no lo captó. Al principio siempre sabíamos que Hamas es una organización terrorista brutal, que lo que quiere es hacer daño y matar ciudadanos y niños, o sea, eso era claro desde el momento que empezaron a lanzar bombas y cohetes, pero lo que hicieron, creo, este fin de semana era peor que ISIS. Yo no creo que ISIS hizo esas cosas, esas barbaridades que vimos en la frontera. Sí. Vos vivís en Sderot, ¿está a cuántos kilómetros de la franja? Más o menos como 15 kilómetros. Mi casa es muy cerca a la frontera. Bien. En especial. ¿Y cómo era la vida, digamos, en ese sentido? Porque vos decís, yo nunca hubiese imaginado algo semejante, ¿no? Pero sí, sin embargo, estaban acostumbrados también a vivir entre sirenas y, bueno, todos los protocolos necesarios para, por ejemplo, refugiarse cuando sonaban las sirenas. ¿Pero a qué le tenían miedo? Bueno, los misiles, por más que hay, me imagino que ustedes conocen la cúpula de hierro, la que protege... Sí, por supuesto, el sistema de defensa. Por más que hay un sistema muy avanzado de defensa, a veces habían caídas en la ciudad y casas se destrozaban y habían a veces muertos o a veces heridos, pero no en esa cantidad y no tantos. No tantas veces. Y bueno, lo tomamos en cuenta cuando nos mudamos para Sderot, pero eso no nos afectaba mucho porque sabíamos, tenemos cuarto seguro, hay instrucciones muy claras cómo hacer, y se puede vivir a pesar de que no es normal vivir así, pero eso es lo que nos toca y lo vamos a hacer. Pero pensar que estás en tu cuarto de seguridad mientras tenés 5, 10, 15 terroristas afuera y estás con tus hijos y estás con tu familia y lo único que quieren es cortarles toda la cabeza, matar tu propia familia y no podés hacer nada porque no estás armado, porque sos un civil y está en tu casa y te queman la casa por fuera y toda la barbaridad que han hecho, eso te digo y te lo aseguro, nadie lo imaginó. Sin lugar a dudas. Johnny, ¿qué sabes de tu gente más cercana y sobre todo del barrio, ¿no? De la ciudad? ¿Has podido comunicarte con ellos? Porque ustedes afortunadamente, ¿no? Por una circunstancia de fiesta familiar se encontraban en otro lado. Totalmente. Estoy en contacto todos los días, casi par de veces en día con los vecinos todavía. Algunos han quedado ahí en el refugio.
con los niños. Sí. Y dos vecinas salieron temprano, creo que el lunes, en la mañana, 6, 7, los soldados dejaron que puedan ir y agarraron el auto y se fueron para los padres que están en el norte o están en Tel Aviv o están en otras partes. Y bueno, los que pudieron salir, creo que salieron de las zonas más peligrosas. Pero todavía hay gente que quedaron preocupados. Cualquier ruido que escuchás, cualquier bomba, cualquier disparo, te despierta, te asusta y no hay mucho que hacer. Es difícil también, digo, y aún en una situación extrema, hay quienes no quieren abandonar sus hogares, sus pertenencias. Digo, ustedes no han tenido la posibilidad de regresar. Estimo, deben tener cierta preocupación también por saber qué ha pasado con su casa, en qué condiciones estarán, sus pertenencias y demás, ¿no? Aunque la prioridad siempre es salvar la vida. Creo que sí, pero te digo algo, yo en personal, no sé otra gente qué dirá, pero yo, por ejemplo, no me importa de la casa. Para mí que se la exploten. Porque lo que yo vi, o sea, cuando uno pierde bebés y pierde niños en esta situación, ya estamos hablando de la vida. Cosas materiales van y vienen. Y tenemos seguro y lo vamos a cubrir y vemos cómo hacemos. Si nos rompieron los vidrios, no sé. O sea, no sé cómo voy a encontrar la casa cuando vuelva, pero no estoy en eso. Estoy solamente en una cosa. Estoy pidiendo que mi ejército y mi gobierno terminará con el Hamás de una vez. Porque es la única manera de que podamos volver a nuestras casas. ¿Cómo puedo volver el día después sabiendo que todavía existe una organización tan asesina que lo único que quiere es matarnos? Es lo único que pedimos. Eso te iba a preguntar, Johnny, digo, pensar en el día después, ¿no? Porque ustedes vivían en una zona de conflicto, digamos, donde se registraban hechos violentos con determinada frecuencia, pero nunca imaginaban algo así. Bueno, esta situación lamentablemente llegó. Entonces, digo, ¿cómo planean? No sé si tenés hijos, la edad que tienen tus hijos, ¿cómo explicarles también a ellos si son muy pequeños o...? No tengo hijos, pero muchos de los vecinos tienen, y veo cómo los hijos en Sderot crecen y tienen escuelas y tienen vida normal y amigos. No se merecen vivir así a ningún niño. Y yo creo que los niños de Gaza tampoco se merecen vivir así. Y jamás lo que hace genera un problema también para los hijos de Gaza, para los niños de Gaza también. Porque al final Israel le toca atacar. Y te voy a decir algo, Paula. Lamentablemente, en los próximos días van a ver muchas fotos y muchos videos de niños de Gaza que tampoco va a ser fácil para mirarlos, porque en los ataques del ejército israelí, que no son para matar a los niños, son para matar a los terroristas, también se van a morir gente inocente. No hay otra forma, no hay otra manera de salir de esto sin que los civiles tengan algún daño. Pero cuando ustedes lo ven, cuando lo van a ver, recuerdan por qué empezó todo eso. No piensen, como dice mucha gente en el mundo, que Israel ataca a los niños de Gaza y busca guerra, porque yo no creo que se puede confundir las cosas y tergiversar las cosas. Está muy claro que el hecho de que todo esto empezó es por Hamás, y Hamás no tiene que existir. Johnny, muchas gracias por este contacto con nosotros, ha sido muy amable, por supuesto nuestros mejores deseos para que esto pase lo más pronto posible y con la menor cantidad de víctimas, ¿no? Que ya se ha cobrado la vida de 1.200 israelíes. En realidad en el medio también hay ciudadanos, hay turistas, hay ciudadanos extranjeros de distintos países. Digo, esto por supuesto traspasa también la frontera y por eso la solidaridad de gran parte de los líderes occidentales. Exacto. Muchas gracias, Paula, por la entrevista y les deseo a todos que volvamos a la realidad. Hasta luego. Muy pronto. Gracias. Chao.